Imagínate despertar siendo el hombre más rico y próspero de tu región, rodeado de familia y respetado por todos. Ahora imagina que antes de que se ponga el sol, absolutamente todo haya desaparecido. Esto no es ficción, ni una pesadilla. Es la historia real de un hombre cuya respuesta ante lo impensable desafió las leyes de la naturaleza humana y reveló secretos del corazón de Dios que permanecían ocultos. Acompáñame a descubrir esta extraordinaria historia que cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento y la fe para siempre. En las vastas tierras de Uz, donde el sol dorado acariciaba extensas praderas y los campos se mecían con el viento como un mar de oro, vivía un hombre llamado Job. No era solo rico, era extraordinariamente bendecido. Sus rebaños cubrían las colinas hasta donde alcanzaba la vista, 7,000 ovejas que parecían nubes blancas esparcidas por los verdes pastizales, 3,000 camellos que transportaban mercancías por rutas comerciales lejanas, 500 yuntas de bueyes que araban la fértil tierra y 500 asnas que cargaban el grano hacia los mercados. Sus graneros rebosaban de trigo dorado y cebada, sus viñedos producían el vino más exquisito de la región y sus 10 hijos llenaban su hogar de risas y alegría. Job no era simplemente un hombre rico, era el más próspero de todo el Oriente, respetado por reyes y temido por sus enemigos. Sus siervos no eran solo empleados, eran como familia. Los trataba con justicia y bondad, pagándoles salarios justos y cuidando de sus necesidades. Su casa era un centro de hospitalidad donde los viajeros encontraban refugio y los pobres recibían alimento. Job había construido un imperio basado no solo en la riqueza, sino en la rectitud y la generosidad. Los mercaderes hablaban de su honestidad, los jueces respetaban su sabiduría, y los necesitados bendecían su nombre. Pero lo que realmente distinguía a Job no era su fortuna, sino su corazón. Cada amanecer, mientras el mundo aún dormía y las estrellas comenzaban a desvanecerse en el cielo, Job se levantaba antes que todos en su casa. Caminaba descalzo por los pasillos silenciosos hasta llegar al altar que había construido con sus propias manos en el extremo oriental de su propiedad. Este altar no era solo una estructura de piedra, era el centro de su vida espiritual. Allí, entre susurros de oración que se mezclaban con el canto de los primeros pájaros y el crujir de la madera ardiente, ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, temiendo que en sus momentos de celebración hubieran pecado sin darse cuenta. Su amor paternal se manifestaba en esta rutina sagrada, intercediendo constantemente por sus hijos ante el Todopoderoso. Pero más allá de lo que podía ver Job, en los reinos celestiales, se desarrollaba una conversación que cambiaría su vida para siempre. Durante una asamblea divina, mientras los ángeles presentaban sus informes, apareció Satanás, el acusador. Dios, con el orgullo de un padre, habló de Job: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás sonrió con malicia y lanzó un desafío que resonaría a través de los siglos: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de protección? Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu rostro. Intrigado por tal afirmación, pero completamente seguro del corazón de su siervo, Dios permitió la prueba. En un solo día, la vida perfecta de Job se desintegró como arena entre los dedos. Mensajeros llegaron uno tras otro, cada uno con noticias más devastadoras que la anterior. Los sabeos habían atacado y robado los bueyes y las asnas, matando a los siervos. El fuego de Dios había caído del cielo y consumido las ovejas y a los pastores. Los caldeos habían formado 3 cuadrillas, se habían lanzado sobre los camellos y se los habían llevado, pasando a espada a los criados. Y finalmente, el golpe más cruel, un gran viento del desierto había azotado la casa donde sus 10 hijos celebraban, y todos habían muerto. Job, al escuchar estas noticias, se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Luego se postró en tierra y pronunció palabras que desafían toda lógica humana: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Pero Satanás no había terminado. Regresó ante Dios con un argumento aún más despiadado: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Dios accedió, pero con una condición: Job no podría perder la vida. Inmediatamente, Job fue afligido con sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Su cuerpo se convirtió en una masa de llagas supurantes y dolorosas. Tomó un tiesto para rascarse y se sentó entre cenizas, completamente desfigurado. Su esposa, consumida por el dolor y la desesperación, lo miró con amargura y le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Pero Job, incluso en su agonía, respondió: ¿recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando sus 3 amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon sobre sus calamidades, vinieron a consolarlo. Al verlo, apenas lo reconocieron. Rasgaron sus vestidos, esparcieron polvo sobre sus cabezas y se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. Finalmente, Job rompió el silencio con un lamento que expresaba toda su angustia: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Lo que siguió fue un debate intenso y doloroso. Sus amigos, convencidos de que todo sufrimiento es castigo por el pecado, lo acusaron de haber cometido alguna maldad oculta. Elifaz le dijo: ¿acaso el inocente pereció? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Bildad fue más directo: si tus hijos pecaron contra él, él los entregó al poder de su transgresión. Zofar lo acusó de falta de sabiduría: ¿sabrás tú las cosas profundas de Dios? ¿Sabrás tú lo perfecto del Todopoderoso? Job defendió su integridad contra cada acusación, manteniendo su inocencia mientras luchaba con el aparente silencio de Dios. Clamó: oh, si yo supiera dónde hallar a Dios. Iría hasta su sede. Expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Su dolor no era solo físico, sino existencial. Se preguntaba por qué los malvados prosperaban mientras él, que había vivido rectamente, sufría tan terriblemente. Después de largos debates y dolorosas acusaciones, cuando Job se encontraba en el pico de su angustia, algo extraordinario sucedió. El cielo se oscureció, un viento poderoso comenzó a soplar, y de un torbellino vino la voz de Dios. Pero no vino con las respuestas que Job esperaba, sino con preguntas que desafiarían toda su comprensión del universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo, si tienes entendimiento. Dios desplegó ante Job la inmensidad de su creación, los fundamentos de la tierra, el control de los mares, la creación de la luz y las tinieblas. Cada pregunta revelaba no solo la omnipotencia divina, sino también lo limitado del entendimiento humano. Job y sus amigos habían discutido con lógica humana, tratando de aplicar su justicia finita a la gobernanza divina infinita. Confrontado con la magnitud de la sabiduría y el poder de Dios, Job respondió con humildad: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Había hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para él. Dios también reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él, como lo había hecho Job. Después de la profunda introspección que trajo la intervención divina, vino la restauración. Dios ordenó a los amigos de Job ofrecer un sacrificio por sus pecados, instruyendo a Job para que intercediera por ellos. Cuando Job oró por sus amigos, Dios cambió su cautiverio. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido, sus rebaños se multiplicaron asombrosamente, la comunidad le ofreció regalos y asistencia, y Dios le bendijo con 10 hijos más, 7 varones y 3 mujeres, siendo las hijas las más hermosas de la tierra. Job vivió después de estos 140 años, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Su vida prolongada fue testimonio del favor renovado de Dios, permitiéndole disfrutar de una era de paz después de las pruebas que enfrentó. Murió anciano y lleno de días, una frase que resuena con satisfacción y plenitud. La historia de Job nos confronta con preguntas que trascienden el tiempo. ¿Por qué sufren los justos? ¿Es posible mantener la fe cuando todo parece perdido? ¿Cuál es el propósito del dolor en nuestras vidas? Job nos enseña que la fe verdadera no se basa en las circunstancias, sino en el carácter de Dios.
Nos muestra que aunque no siempre comprendamos los designios divinos, nuestra tarea es mantener una fe inquebrantable y un corazón dispuesto a someterse a su voluntad, sabiendo que Él conoce el panorama completo de nuestras vidas. En última instancia, la historia de Job es un testimonio de la soberanía y la misericordia de Dios, recordándonos que nuestro sufrimiento no es en vano y que la verdadera justicia divina puede ir más allá de nuestra comprensión humana. La redención final de Job nos asegura que Dios es justo y que a menudo las mayores pruebas de nuestra vida pueden preparar el camino para las mayores bendiciones. Reflexiona por un momento, en los momentos más oscuros de tu vida, cuando las preguntas superan las respuestas y el dolor parece interminable, recuerda que tu historia no ha terminado. Como Job, puedes encontrar en la fe no solo la fortaleza para resistir, sino también la sabiduría para entender que hay propósitos más grandes que nuestra comprensión limitada. La verdadera victoria no siempre está en evitar el sufrimiento, sino en mantener la confianza en medio de él, sabiendo que quien sostiene el universo también sostiene tu corazón.